Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural y literaria que en el marco del Espacio Cultural San Lázaro transmitimos por las plataformas de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y es un gusto volver a estar frente a ustedes en esta breve charla sobre uno de los autores contemporáneos mexicanos que más renombre ha tenido, que más actividad actual ha tenido por muchas razones. Hoy vamos a dedicar esta breve charla a esta novela de Rafael Pérez Gay, que forma parte de una trilogía de novelas que tienen que ver con momentos históricos, momentos fundamentales en la vida del autor. Son novelas que tienen que ver con parte íntima de su vida, junto con Nos acompañan los muertos y El cerebro de mi hermano. Perseguir la noche es una historia continuada, digamos, de lo que ha representado para Rafael Pérez Gay el tema del amor, del dolor, del dolor físico, pero también el dolor emocional de enfrentarse a la muerte de los seres queridos y, en el caso concreto de Perseguir la noche, enfrentarse directamente a la posibilidad de la muerte de uno mismo. Rafael Pérez Gay, quien es editor, columnista y gran experto de la historia de la Ciudad de México, en concreto del centro histórico de la Ciudad de México, entrelaza dos historias en Perseguir la noche, dos historias íntimas que se van relacionando por medio de la voz del narrador que es el propio autor, el personaje que construye a partir de una vivencia muy fuerte, que es la llegada de los primeros 50 años de vida, y con ellos el enfrentarse a una situación que no estaba prevista, que había sido vivida por el propio narrador a través de la vivencia con sus padres ancianos, y que es relatado, decíamos, en Nos acompañan los muertos, que es la historia de Pérez Gay en los últimos momentos de su convivencia con sus propios padres, unos padres ancianos que están próximos a la muerte, y cómo esta vivencia de enfrentarnos con la muerte de nuestros propios padres nos lleva a un recuento necesario de nuestra propia existencia, al ir hacia atrás y ver todo lo que ha acontecido en nuestra historia, y que gran parte de eso ha sido conformado por las primeras convivencias familiares en un núcleo familiar, y cómo eso nos ha determinado en la vida, y cómo esto que nos ha determinado en la vida, que nos ha conformado con nuestras propias manera de enfrentar esto que le llamamos a la realidad, se va a ir de alguna manera materializando en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia
pues esto, en nuestra propia manera de que interpretamos los acontecimientos, y cada momento de esa interpretación la detona ciertas vivencias que están llamadas a volver a formar parte de eso que nos está marcando como individuos en nuestra vida íntima. Y de alguna manera esta resonancia, hay una resonancia muy fuerte respecto de este asunto con dos novelas posteriores a Nos acompañan los muertos. Es el caso primero del cerebro de mi hermano, que narra cómo el hermano mayor de Pérez Gay va a tener problemas neurológicos muy fuertes que los llevarán finalmente en esta condición médica, en esta condición de enfermedad, al fallecimiento. Y junto con esta otra nueva enfrentamiento con la muerte de un ser querido, el propio Pérez Gay va a ir reconstruyendo a partir de este mapa de la memoria íntima, personal, pero que a la vez está inscrita necesariamente en la geografía, más allá de la geografía física donde acontecen estas relaciones con su hermano. Nos habla de la geografía que había empezado a mostrarnos, a describir ya en la anterior novela, en los orígenes de esta geografía emocional vital, de concreción de su propia identidad y de su propia conformación de vida, de su propia manera de entenderse a través de esta geografía que formaba parte de la vida familiar, y dentro de esta vida familiar, por supuesto, el hermano mayor es fundamental para un Rafael Pérez Gay que tiene múltiples recuerdos que lo dejaron marcado en esta convivencia con este sentido de la doble conformación de una identidad masculina. Por un lado, un padre que, si bien estaba presente por momentos, como que se diluía en la vida familiar, y sin embargo tenía una figura muy fuerte en el hermano mayor, también hermano de otras personas, pero de sus hermanas, que conjuntamente van formando lo que posteriormente el propio Rafael Pérez Gay va a platicarnos íntimamente de su vida personal, y que de alguna manera marcaron pues esto de lo que hemos venido hablando, de esta forma de relacionarse con su mundo, con su geografía, que insistimos no solamente es la geografía física, sino una geografía emocional, vital, que vamos a ver nuevamente en otra múltiple resonancia ahora en Perseguir la Noche. Perseguir la Noche, en Perseguir la Noche, Rafael Pérez Gay va a unir toda esta parte de sus remembranza, de su conformación, digamos, de su propia identidad, de su propia añoranzas, en esa geografía vital en la que está inscrito, con algo que es un tema apasionado para él, que es la investigación sobre la historia de las calles y de los recintos, no estos recintos oficiales de la Ciudad de México decimonónica,
a finales de la dictadura porfiriana, sino aquellos recintos que van a ser el escenario de múltiples diálogos, de múltiples, podríamos decir, consinábulos de autores, de personajes de la literatura mexicana que están de alguna manera en desacuerdo o total desacuerdo con el régimen porfiriano de finales del siglo XIX. Y esto es el arranque de una grandiosa manera de narrarnos a través de este arte descriptivo, el cómo algunas geografías físicas del centro histórico de la Ciudad de México fueron el escenario de múltiples encuentros y desencuentros entre los autores liberales, que si algo marcaron es esta tendencia a ir por otros caminos diferentes al oficial de la estética de aquel entonces. Estamos refiriéndonos a autores que fundaron en última instancia una revista que se llama El Modernista de México o Moderna de México, que conformaron de alguna manera una alternativa consciente a la parte ideológica, cultural del régimen porfirista. En particular nos estamos refiriendo a autores como, entre otros, Amado Nervo, Juan José Tablada y Bernardo Couto, y entre ellos también al artista plástico Julio Ruelas. Por un lado, nos vamos a internar en esos salones y en esos cafés en los que estos personajes de la cultura mexicana se dieron cita y fueron cómplices de muchas vivencias, y esto está presente a lo largo de Perseguir la Noche, pero en esta alusión de la noche, de la oscuridad, de esta vida en los momentos nocturnos o de una vida nocturna, también Pérez Gay nos introduce, nos va llevando de una manera muy cordial, y esto parece muy contradictorio lo que voy a decir, pero así es, muy cordial a otra oscuridad, a una oscuridad de la noche que le cae al narrador de esta historia, cuando a sus pocos días de cumplir los 50 años de vida se entera que tiene una enfermedad que por múltiples razones culturalmente la tenemos asociada con una tragedia que en muchas ocasiones termina en el caso de una muerte trágica. Es el caso en este particular de el cáncer de vejiga. Entonces empieza la narración por aquellos lugares de esta geografía que es escenario de el encuentro de los intelectuales decimonónicos en la Ciudad de México, y no puede más estar sentado el narrador porque hay una historia de dolor, un dolor que es resonancia de aquel dolor narrado en aquellas otras dos novelas de esta trilogía de Pérez Gay, ¿no? Este dolor
que no solamente se reduce a un dolor físico, por supuesto que está presente un dolor físico que lo lleva a irse a examinar y a ir con un urólogo y a ir con un oncólogo para poder determinar a ciencia cierta qué está pasando en su cuerpo. Por supuesto que esto físico es el inicio de una conciencia, de un de o el inicio pues de un dolor emocional, de un decaimiento emocional que lo lleva nuevamente, como en las dos anteriores novelas nos acompañan los muertos y el cerebro de mi hermano, a una necesaria revisión de su pasado a través de esos momentos determinantes en su propia existencia, de aquellos momentos de la infancia en el que estaba rodeado de incertidumbres, de algún tipo de incertidumbres, porque cambia continuamente la familia de hogar, se mudan muchas veces por algunas deudas del padre, cuando tienen, por ejemplo, en la familia de la madre, tíos que están en mucha mejor posición social, y tíos del propio padre de los que reciben algunos recursos económicos para poder sobrevivir, por un lado, pero también está esta otra reflexión sobre lo que ha sido su propia existencia a lo largo de estos primeros 50 años de vida, y todo lo que ha sucedido con él desde esta postura de la conciencia, de la adultez, que ya no es a través del momento en que decidió ser padre, que ya no es a través del momento anterior de buscar una vida en pareja, que ya no es a través de otros acontecimientos de lo que implica ser adulto, sino de lo que la enfermedad va marcando a una persona cuando llega a cierta edad. Algunas veces cuando volvemos atrás a nuestros recuerdos y nos vemos a través de las fotografías, no necesariamente físicas, sino las que se quedan marcadas en nuestra memoria, nos vemos como aquellos adolescentes de la educación media superior, y nos quedamos ahí como en ese, por momentos, con esa fotografía que vamos a proyectar con los que nos relacionamos, pero muy pocas veces en este recuento de la memoria de estas fotografías, de esos instantes que de alguna manera nos marcaron a lo largo de nuestra vida, muy pocas veces tomamos conciencia de que el cuerpo va avanzando y que con el avance de los años pues se va deteriorando, ¿no? Y entonces el caer en ese momento total conciencia de la enfermedad, del deterioro y del posible derrumbe en un final trágico, es lo que provoca de alguna manera el miedo que por un lado nos puede llevar a un momento de derrota, de depresión profunda, de una inactividad existencial sin ningún mayor anhelo que esperar lo que tengamos que esperar en el sufrimiento del dolor y de la enfermedad, o bien nos da, y este es lo magnífico de lo que nos presenta de una manera tan personal, tan íntima, Rafael Pérez Gay, nos da por buscar hacer aquello que de alguna manera nos ayuda a estar vivos en el sentido más pleno de la palabra, con todos los ideales de aquellas, y buscamos por tanto esas actividades que nos llevan a una satisfacción completa.
en momentos de dificultad, de dolor intenso, que llevan a una saturación de emociones y de sensaciones en el cuerpo, podemos también, por eso mismo y con esta conciencia de que el cuerpo no está respondiendo como esperaríamos en algún momento, que nada más una pastilla nos devuelva la salud, que algún remedio de la manera más pronta nos pueda aliviar estas vivencias de sufrimiento. En esos momentos, cuando caemos en esta conciencia, podemos también llegar al momento de la creación, de ir a estos lugares de esta geografía emocional que nos dan sentido de alguna manera a nuestra propia existencia. Y es lo que pasa con un Rafael Pérez Gay, este narrador de la novela Perseguir la noche, que vuelve a sus investigaciones de aquellos lugares en los que los intelectuales liberales, modernistas, decadentistas, van a fraguar múltiples encuentros y múltiples cofradías de acciones que no necesariamente son sublimes. Me voy a permitir leer la contraportada de esta novela para poder dar los notas características de la misma, del mismo relato. Dice: Perseguir la noche es el relato de un escritor obsesionado con el pasado y sus fantasmas. Después de ser diagnosticado con un cáncer, recorre las calles del centro histórico de la Ciudad de México, tras las huellas que dejaron los escritores modernistas, espíritus libres en busca de su alma negra. El narrador comprueba en ese mapa de la memoria que el pasado y el presente son trenes que transitan por la misma vía. Esta historia es también una cruda exploración de la enfermedad y el dolor, la muerte que le disputa sus límites a la vida. Al mismo tiempo relata las noches de bohemia de los escritores modernistas Bernardo Couto, José Juan Tablada, Alberto Leduc, Ciro B. Ceballos y Julio Ruelas, entre otros, quienes se reunían en el mítico Salón Bach. Devotos de la oscuridad, asistían a la casa de Madame Lara, un lugar de perdición donde un crimen marcaría sus vidas para siempre. ¿Cuáles son estos otros escenarios de esta historia que transita y que ayuda al narrador a poder sortear la otra vivencia intensa del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad? Estos otros escenarios a los que se refiere esta novela son el Gran Café de la Concordia, que estaba ubicado en lo que hoy es Madero y Tacuba, el Salón Peter Gay, ¿sí?, y que van a ser decisivos porque ahí, por ejemplo, en este último escenario, Salón Peter Gay, era el lugar donde se daban cita no solo los intelectuales, sino los políticos y algún que otro personaje de la alcurnia en México, que no necesariamente mexicanos, de aquellos europeos que tenían algún asunto que les favorecía su estancia, porque tenían relaciones con la gente del gobierno porfirista. Y ahí tenemos la casa mítica, como lo habíamos leído hace un momento, de Madame Lara, que se presume era la misma persona que una aristócrata alemana que llega de Europa en el misma embarcación que José Juan Tablada, después de una incursión por
Europa central, de la Europa parisina del siglo XIX, de la cual el propio Juan José Tablada, según la novela Perseguir la Noche, se enamora o tiene tratos con este personaje, que después va a ser un personaje central en lo que va a narrar de alguna manera esta confabulario, este hecho que va a ser un escándalo de alguna manera, la muerte de una mujer de la vida galante hacia 1897-98, y que de alguna manera también es el tema, es la justificación, es la anécdota que va a dar la parte esencial del relato literario de Perseguir la Noche. Y es a través de esta anécdota que se va construyendo esta narración de la vida intelectual de los grandes intelectuales que después van a conformar varios medios de comunicación, medios de difusión cultural, y de los cuales también van a ser excluidos de alguna manera al final del siglo XIX, inicios del XX, como la revista El Siglo XIX, el Universal, ¿no? El Diario del Hogar, fundado al inicio del siglo XX, y que algunos de ellos fueron colaboradores íntimos, fueron fundadores inclusive de algunos de ellos, y en esta corriente cultural que trasciende lo literario, en la que se hablaba de la paradoja del progreso modernista en una ciudad que está siendo esto como el lugar del progreso moderno de México, donde se pueden ver esta ciudad en donde se están construyendo grandes palacios que de factura o de diseño más bien europeo, afrancesado del porfiriano, de la época porfirista, y al mismo tiempo la paradoja es cómo es que el final del siglo no es solamente un final de una época más en la que va a haber cambios radicales, sino que también nos habla este fin de siglo decimonónico de una decadencia en múltiples ámbitos, en específico en el ámbito de la crítica política, cómo es que aquellas personas que se atreven a estar en contra del régimen en el poder son desaparecidas, son encarceladas, ¿no? Y que de alguna manera hay quienes defienden la postura de librarse, de tener una postura liberal frente a una cooptación muy clara del poder en la cultura y en la educación de aquel entonces. Es esto también una manera de reconstrucción de la memoria que nos lleva a reflexiones a nosotros como lectores de esta novela, en la que necesariamente, como decía Humberto Eco, una gran novela lo que provoca es la participación, no de los lectores, no una lectura pasiva, sino una lectura que nos lleva a partir del texto, en estos momentos, en estos espacios en blanco entre palabra y palabra, entre párrafo y párrafo, entre línea y línea, nos lleva una gran lectura del índole que sea, a la propia reflexión y al propio reconstrucción o construcción de una
una propia reflexión sobre el momento, en este caso del momento contemporáneo, ¿no? De la historia, de cómo aquellos personas que se dedican a la comunicación pública y de alguna manera están haciendo su trabajo, de alguna manera se enfrentan de alguna manera a una censura y y a ciertos actos que vienen del poder, no en todos los regímenes por supuesto, pero eso está presente desde muy claramente en este momento histórico en el que decide Rafael Pérez Gay introducirnos a esta vida nocturna en la que varios de los grandes autores del modernismo mexicano van a coincidir en espacios geográficos que van a estar ceñidos por estos intereses que rebasaban a la vida cultural misma. Pero también en esta otra parte esta era la parte luminosa, pero la parte oscura, por supuesto, tenían prácticas que no podían ser públicas y que llevan a que estén implicados en un asesinato. Y lo cuenta de alguna manera Pérez Gay, este narrador, personaje protagonista de Perseguir la Noche, a otro personaje, Villasaña, que es un cubano que puede hablar con los muertos, con estas sesiones espiritistas. Y llega un momento en el que, en esta relación entre Pérez Gay, el personaje de Perseguir la Noche, con Villasaña, le pregunta, y bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué estamos buscando en la geografía de estos lugares que ya no existen en el primer cuadro de la Ciudad de México? Y le responde Pérez Gay de esta manera, textualmente: te cuento, me enteré por azar mientras leía el diario de Federico Gamboa, la muerte de la malagueña, una prostituta, una triple del Principal, ocupó una entrada en el año de 1898. Luego caí en una noticia de El Universal y por último, La Prueba Reina, una carta de Peter Gay, mi bisabuelo, que mi padre conservó en las maletas de los archivos que me entregó cuando la vejez acabó con sus entusiasmos. Es pues una delicia poder ingresar a estos mundos de misterio, de vida oculta, de vida detrás de la luminosidad de estos autores que marcaron la cultura mexicana y que nos siguen marcando hoy en día, y a la vez es una forma muy cercana, por decirlo menos, muy cordial, de enfrentarnos con las reflexiones que son a través de un momento que va a marcar para siempre la vida de una persona que se enfrenta a una posibilidad cercana a la muerte, con mucho sufrimiento, con mucho dolor físico, pero que ese mismo acontecimiento, esa misma vivencia, lo lleva a esa parte luminosa de él, que es la creación de una narrativa exquisita, realmente exquisita. Es un libro, Perseguir la Noche, que se nos antoja leer de principio a fin sin pausas. Y al final nos va a trazar, por supuesto, una vez que termina propiamente la narración de la historia, nos va a aclarar qué pasa con los personajes centrales y con las geografías centrales a las que se alude en esta novela, en este excurso que le llama Un mapa repentino al final de la novela. Nos va a hablar
Justamente me voy a permitir leer algunas líneas. Algunos de los personajes reales que aparecen en este informe nocturno acudieron a estas páginas por el camino de la ficción. Los hechos narrados atraviesan la frontera de la realidad y se pierden en la neblina de la ilusión. Una parte de mí cree que el encuentro con estos artistas me salvó la vida. Agrego un breve mapa de personajes y lugares verdaderos. Julio Ruelas, nacido en 1870 y muerto en 1907, murió el 16 de septiembre de 1907. Su ataúd y su obra pasaron como una ráfaga de viento al purgatorio del olvido. Solo hasta mediados del siglo XX los críticos reconocieron la obra de un artista de primera línea en cualquier parte del mundo. Amado Nervo, 1870-1919, en esta misma generación, dijo Nervo: Rafael, vengo a despedirme de ti. ¿A dónde vas?, le preguntó Rafael Reyes Espíndola en las oficinas del Mundo Ilustrado. Me voy a suicidar. Reyes Espíndola le contestó: ¿y qué te parecería si en vez de suicidarte te fueras mañana a Europa? No hagas bromas, respondió Nervo. No es broma. Dentro de 3 días parte un buque de Veracruz y mañana mismo puedes apartar tu pasaje. Vas por cuenta del Imparcial a la ciudad de Europa que elijas para vivir. Juan José Tablada en estos mapas nos cuenta, Juan José Tablada, también de 1871 a 1945. Tablada se entregó muy pronto al periodismo en el año de 1891. Trabajaba para el Universal de Reyes Espíndola. José Emilio Pacheco ha explicado que el poema Ónix inicia el movimiento simbolista o decadente en México. Misa Negra irritó a los porfirianos eminentes y a Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz. Apareció en el periódico El País. La última estrofa dice así: y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. En 1898 crearon entonces una nueva casa para la literatura con los dineros que Jesús Valenzuela obtuvo de la venta de unos terrenos en la colonia Roma. Revista Moderna. Otro de los personajes, decíamos, son los medios en los que ellos colaboran. En el siglo XIX, las oficinas del siglo XIX estuvieron en eje central, antes Santa Isabel, entre artículo 123, antes calle de Rebeldes y Victoria. En la sociedad porfiriana los periódicos ocuparon la mayoría de las veces el lugar de los libros. Los últimos 30 años del siglo XIX cuentan la historia de un sueño, el del México moderno. La literatura y el periodismo relatan la trama de esa ambición. En ambos frentes se trata de un verdadero sueño nacional, que poco a poco fue perdiendo toda su carga de promesas, que creyó posible, al fin, la grandeza y la prosperidad que dejaban atrás la orilla miserable del pasado para dirigirse al paraíso del progreso. Del Universal, en este mapa que nos traza Rafael Pérez Gay, nos dice: en Alcaicería número 212, hoy calle de Palma, entre Tacoa y avenida 5 de Mayo, estuvo el periódico El Universal a partir de 1890. En sus páginas escribieron Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufo, Federico Gamboa, Justo Sierra. La aventura más arriesgada y cierta, una de las obras más notables de la cultura mexicana, fue el periodismo del siglo XIX. La edad apacible de la modernización porfiriana produjo varios periodismos. Una posible división ofrece varios momentos en el tiempo. El primero es el de la esperanza, son los años de construcción que van de 1876 a 1888. En ese tiempo de ilusiones, la prensa no fue muy distinta de la liberal militante. Era libre y las instituciones más batalladoras, el siglo XIX y el monitor republicano, aún no perdían su poder crítico. Se funda además el Diario del Hogar de Filomeno Mata en 1881 y El Tiempo de Victoriano Argüeros en 1883, uno liberal, el otro católico. El Gran Café La Concordia, en la esquina de Madero e Isabel la Católica, estuvo La Concordia, corría el año de 1868. Los escritores liberales Ignacio Ramírez y Manuel Paino tomaban café en una de las mesas de esa esquina e intrigaban contra sus enemigos políticos y sus rivales literarios. En la oscuridad, las sombras atravesaban las calles
enfangadas. 20 años después de que Paino y Ramírez intercambiaran juramentos de venganza contra sus adversarios, en ese mismo lugar Manuel Gutiérrez Nájera tomaba café con coñac y escribía uno de los miles de artículos que redactó en mesas de café, vestíbulos de teatro y gabinetes umbrosos. Con frecuencia lo acompañaban Amado Nervo, Luis G. Urbina, Jesús Valenzuela. Hablaban de la melancolía, la enfermedad del fin del siglo. Salón Peter Gay, en Portal de Mercaderes y San Francisco, hoy Madero y Zócalo, estuvo en el año de 1901 el famoso Salón Peter Gay, cantina bar al que acudían políticos, militares, periodistas. Peter Gay era un cincuentón con tendencia a la obesidad que siempre atendía detrás de la barra a los parroquianos de la sociedad porfiriana en un pequeño local, una pieza solamente. La barra de Peter Gay se distinguía en la ciudad por su gran surtido de licores. Gay hablaba 2 o 3 idiomas y siempre traía en la cabeza un fez rojo con una borla de seda negra colgante. El diario del hogar. En la esquina de Filomeno Mata y Tacuba estuvo el edificio que albergó las oficinas del periódico El Diario del Hogar, fundado por Filomeno Mata en 1881. Filomeno Mata murió el 2 de julio de 1911. Juan Sarabia asumió entonces la dirección del Diario del Hogar. El 15 de diciembre de aquel año el periódico publicó el plan de Ayala con la previa autorización, según cuentan los cronistas, del presidente Madero. Sí, publíquelo para que todos conozcan a ese loco de Zapata, dijo el presidente. De Bernardo Couto, de 1880 a 1901, quizá el menor, el más pequeño pero el más intenso en esta novela también. Según los diarios de la época, 1898 fue el año en que se extendió el sistema bancario mexicano y se inauguró el ferrocarril Mérida-Campeche, que unía el último rincón del país con el resto del territorio. El Imparcial consignaba el malestar de los yanquis en el norte y ponderaba al general Ignacio Bravo, que más tarde pagaría a sangre y fuego a los Mayers de Quintana Roo, pero también fue el año en que apareció por primera vez la revista Moderna, esa especie de contrasueño nacional que construyeron al principio de Tablada Jesús E. Valenzuela y Bernardo Couto. Desde su fundación, en julio de aquel año, hasta su desaparición en junio de 1911, cuando ya se llamaba Revista Moderna de México, los escritores que la integraron se negaron a que sus producciones fueran una extensión más de la estética porfiriana. Entonces la libertad, la audacia y la novedad se adueñaron del tono y del contenido de la revista. En fin, es una breve charla que pretende, como siempre, ser pues una recomendación, una invitación para que volvamos nuestra lectura a esta y a las otras narraciones excelentes, circulares en muchos sentidos, de Rafael Pérez Gay. Entre su obra destacan Me perderé contigo, de 1988, Esta vez para siempre, de 1990, Llamadas nocturnas, de 1993, Paraísos duros de roer, de 2006, Nos acompañan los muertos, de 2009, El corazón es un gitano, 2010, El cerebro de mi hermano, Premio Mazatlán de Literatura, 2014, y Arde Memoria, 2017. Desde hace años, la prosa de Rafael Pérez Gay se publica en periódicos y revistas. En 1997, 2001 y 2007 reunió una parte de su periodismo literario en libros Cargos de conciencia, Diatriba de la vida cotidiana y en No estamos para nadie. Bueno, estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha publicado numerosos artículos y textos sobre literatura francesa. Sus ensayos sobre la prosa y el periodismo del siglo XIX y acerca de climas porfirianos, autores decadentistas y encrucijadas culturales de fin de siglo han aparecido en diversas publicaciones a lo largo de más de 20 años. Persigue la noche, pues, es un digno representante, el último gran digno representante de esta pluma magistral de Rafael Pérez Gay, con estos temas que le apasionan tanto a este maestro de la literatura mexicana. Solo nos resta agradecer el favor de su atención, el que estén aquí presentes siguiéndonos por las redes sociales de las
bibliotecas de la Cámara de Diputados con con una propuesta cultural que siempre tenemos publicándose continuamente. En estas ocasiones tenemos también un ciclo o un seminario que habla de los 100 años de estridentismo en México, que será transmitido del 6 al 9 de diciembre de 17 a 19 horas por estas plataformas de Facebook de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Están muy cordialmente invitados. Y solo, como siempre, nos referir que si bien las instalaciones de las bibliotecas de la Cámara de Diputados permanecen cerradas por protocolos de seguridad sanitaria y que esperamos ya próximamente volver a tener la posibilidad de contar con su amable presencia en las dos sedes de la Biblioteca Legislativa y la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión. Seguimos trabajando para ustedes a distancia para cualquier servicio de búsqueda de información. Tenemos dos correos electrónicos. Para la Biblioteca Legislativa es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx, y para la Biblioteca General tenemos el correo biblioteca.general@diputados.gov.mx, donde estamos a sus órdenes para cualquier consulta. También agradecer, por supuesto, a toda la gente que está detrás de estas transmisiones, a los grandes equipos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, al maestro Alfonso Morales, que está siempre al pendiente de nuestras publicaciones y de dar a conocer algunas referencias que tomamos en cuenta para la planeación de estas cápsulas culturales. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a las autoridades de la Cámara de Diputados, de la Secretaría General, al Secretario de Servicios Parlamentarios, a la Coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo, y por supuesto a la doctora María Vázquez Valdés, quienes hacen posible el que desde hace 1 año y medio estemos en esta plataforma de forma virtual, pero del Espacio Cultural San Lázaro, y la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas, quien nos invitó a formar parte de estas emisiones de cápsulas culturales. En fin, pues nada más nos resta agradecer y desearles un excelente inicio de semana, de una semana de muchas satisfacciones y retos, pues decirles que nos da mucho gusto poder transmitir esta pasión por aquellas obras literarias en este descubrimiento de la literatura mexicana contemporánea. Y bueno, decirles hasta la próxima, hasta siempre. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, soy subdirector de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hasta luego y muy buenas tardes.